Pues nuevamente les agradezco, y yo lo que les tengo que decir antes de entrar al tema, porque como pueden ver he tomado nota de todo lo que están diciendo, quiero decirles primero que nada que soy una ciudadana como ustedes, que tengo la gran oportunidad y responsabilidad de llegar a este cargo recientemente, y por eso es que me siento comprometida con las y los ciudadanos, porque así como me cuentan ustedes muchas cosas, como ciudadana me ha tocado pasar por varias de ellas, ¿no? Y por eso es que sé de lo que están hablando perfectamente. Y que los pocos días que llevo en este espacio he tenido la oportunidad de escuchar a muchos otros ciudadanos como ustedes que están pasando por las mismas, no importando de dónde vengan. Ayer en la tarde tuve una reunión con mujeres empresarias que uno pensaría que por ser empresarias están pasándola bien y han sido beneficiadas por este gobierno, y no, están sufriendo las mismas, con reformas que han venido a afectar profundamente sus derechos y que me están diciendo lo mismo. ¿Cómo quieren que generemos empleos si me están castigando fiscalmente y tenemos que cerrar nuestras empresas? ¿Cómo quieren que aportemos al desarrollo del país si con las reformas fiscales y todos los requisitos que nos hacen pagar, simple y sencillamente las pequeñas y medianas empresas no salen adelante? ¿Cómo quieren que saquemos adelante la cara por este país si este gobierno lo único que hace es darle obras, proyectos y el dinero y los recursos públicos a sus amigos? Y hoy que los escucho a ustedes, pues es la otra parte de la historia. Como trabajadores estamos viviendo lo mismo, los efectos perniciosos de las reformas que durante muchos años estos gobiernos neoliberales han venido a impulsar en todo el mundo y en nuestro país. Porque efectivamente, como ustedes lo han dicho acá, pues esto tiene que ver con una política neoliberal que se instaló en nuestro país en los 80s y que ha venido poco a poco desmantelando nuestros derechos, quitándonos los que nos corresponden, y que además lo han hecho de una manera justamente, primero dividiéndonos, ¿no? El divide y vencerás aplicado sin duda, porque nos han ido agarrando por sectores, ¿no? Un sector de trabajadores, van con otro, y yo recuerdo mucho una frase de que, bueno, vinieron por los judíos y los cristianos no los defendieron porque eran los judíos, después vinieron por los cristianos, ¿no? O sea, no nos metemos porque se trata de otros. Cuando ya llegas al último, ya no pudieron defenderte los demás porque ya se los llevaron a todos. Entonces creo que estamos en un momento para detener esto. Tengo la determinación de construir una agenda ciudadana, sí, ese es un compromiso que asumí cuando llegué, y tomé la determinación de quedarme sin un grupo parlamentario, precisamente para poderme sentir en libertad de construir una agenda y de avanzar junto con las y los ciudadanos en el mejor de los caminos, y construir con todos los que quieran construir una agenda ciudadana adentro y afuera, y empujar hasta donde lleguemos, a donde tengamos que llegar. O sea, yo sé que yo sola no voy a poder cambiar nada. Eso es, o sea, una de 128 no logran mayorías, ¿no? Pero sé que afuera hay muchos otros ciudadanos que podemos hacer cosas juntos, y que también adentro hay senadores y senadoras que están dispuestos a hacer las cosas diferentes, y es con los que hay que hablar. Lo que me dicen me conmueve, y no en un afán sentimentalista de la conmoción, sino de lo que significa la palabra. Me mueve con sus palabras, me mueve a actuar, me mueve a que cambiemos las cosas juntos, y que sin duda lo que yo creo a partir de lo que he escuchado de ustedes es que tenemos que lograr desde este espacio y en todos los que podamos lograr la unión para tener fuerza. Porque así como hay muchos colectivos como el que hoy se encuentra aquí, también ayer escuché a otros compañeros que están representando precisamente a los petroleros y que están también con la misma preocupación. Hay que lograr que se unan todas estas fuerzas para lograr detenerlos. O sea, ¿cómo es posible que un puñado de personas nos estén arrebatando los derechos a la gran mayoría? Porque no estamos unidos.
y necesitamos pensar inteligentemente para dar una defensa jurídica, porque se requiere, hay los instrumentos legales para darla, y se requiere sin duda hacer ese frente jurídico. Pensemos en todas las personas que tienen esta expertise, como la tiene Jan Millet, para defender laboralmente a quienes están siendo afectados, y hay muchos otros, o sea, con los que ayer me reuní son abogados del nuevo sindicato de trabajadores en la industria petrolera, que ellos mismos advierten que ya no es Pemex, porque Pemex ya no existe, la desaparecieron como industria paraestatal, ¿no? Entonces ya ni siquiera pueden llamarse de Pemex, pero que además también en esta propaganda gubernamental engañosa, incluso ponían a trabajadores, ¿se acuerdan de Pemex?, a decir que no iban a perder ningún derecho cuando estaban haciendo la reforma, y que ahora se están dando cuenta que también les quieren arrebatar todos sus derechos. Entonces, nos estamos dando cuenta, ¿no?, al paso de los días y de los años, cómo estas políticas neoliberales están acabando con todo, y que efectivamente no es un asunto de nuestro país, es un asunto que se ve en todo el mundo, que Grecia ha aprobado la mayor de sus crisis precisamente gracias a estas políticas neoliberales que han venido a arrebatar los derechos de todos, y que efectivamente han puesto en una situación de crisis a la balanza la financiera de los países, sin duda. O sea, sí están ante un problema de que si tuvieran que pagar todo lo que tuvieran que pagar por pensiones, no habría recursos. ¿Pero por qué? Y ahí voy a una frase que ustedes dijeron: ¿a dónde se va el dinero? ¿No? El dinero se sigue yendo por todos los huecos de la corrupción que hay en este país, y que el gran mal que vivimos en nuestro país es la corrupción, y que nos han hecho creer incluso que casi la corrupción la traemos en el ADN y no la podemos quitar, y que es un mal endémico, ¿no?, como epidemia en el país, y que todos la vivimos y la perpetuamos. Sí hay mucha corrupción en nuestro país, pero la mayor es la gubernamental, la que está haciendo que el recurso se vaya por todos lados, y que efectivamente se le haga el negocio a los amigos, o sea, a los dueños de las Afores, a los dueños, por ejemplo, todos ustedes conocen la Casa IGA, ¿no? Todas las obras que le están dando a los constructores de IGA. Ayer vinieron mujeres, dentro de las mujeres empresarias que vinieron a verme, son mujeres que trabajan en la industria de la construcción, ¿no? Dicen: no podemos acceder a construir obra pública porque todas se las dan a las compañías de sus amigos, y no nada más en el gobierno federal, hasta los municipios. Sí. Y a nosotros nos subcontratan porque estamos dedicadas, por ejemplo, a la industria de la electricidad, ¿no? Y nos subcontratan a precios bajísimos para hacer las instalaciones eléctricas, y todo es para seguir haciendo el negocio a los amigos. Entonces, esta es una realidad que no puede seguir, porque está acabando con el país, porque efectivamente, como ustedes dicen, son políticas genocidas, porque en esta parte de la salud lo que vive Toño lo viven millones de mexicanos, y que lo que han hecho efectivamente es que la sociedad estemos unos contra otros. Los que son derechohabientes y acuden a las clínicas de salud salen enojados, decepcionados, con muchas enfermedades por el maltrato, porque no les dan la medicina, y ven como enemigo a los prestadores de salud. Pero por otro lado tenemos a las enfermeras, a los médicos que están desesperados porque no cuentan con los instrumentos, con la capacidad, o sea, tener 7,000 por consultorio, eso es increíble. O sea, pero los que somos derechohabientes no sabemos que eso sucede, solamente sabemos que hay una fila cuando llegamos de 100 personas esperando consulta, que tenemos que esperar, y que obvio cuando ya llegamos con el médico está hasta acá, y ya no quiere saber nada más que recetarte la aspirina o mandarte a decirte: pues no tengo manera de atenderte, ¿no? Entonces es una política perniciosa en la que nos han hecho incluso que los ciudadanos estemos unos contra otros, y que el problema no está entre nosotros. Entonces me parece como muy importante que hagamos un trabajo así de concientización, de que la gente sepa lo que está pasando. O sea, esto es muy importante. Por una parte, los trabajadores que estén unidos para defender sus derechos, para que no nos sigan arrebatando nuestros derechos, porque ya han quitado bastante. Eso es la última reforma laboral, al venir a reconocer el tema de los freelance,
¿no?, de trabajar por horas y a destajo, han venido a acabar con cualquier posibilidad de esperanza de los jóvenes. O sea, los jóvenes ya no tienen ninguna posibilidad de aspirar ni siquiera los 5,000 pesos que decía Jean Millet, porque con el freelance, o sea, imagínate cómo vas a andar cotizando las horas que trabajes para las que te contratan, y además por los contratos que te dan no te dan ningún tipo de seguridad. O sea, ya no tienen ninguna posibilidad de esperanza de seguridad social. O sea, está aniquilada para los jóvenes de ahora cualquier posibilidad, ¿no? Y si con las necesidades que hay de trabajo, pues se tienen que contratar por horas y tener algo de ingreso, ¿no? Entonces está cada vez peor. Entonces necesitamos por una parte hacer conciencia y tener información. Eso también me parece muy importante. Mientras la ciudadanía no sepa lo que está pasando, no hay información clara de lo que está sucediendo, no cuente con estos mecanismos para saber la diferencia que hay entre un esquema y el otro, pues simple y sencillamente pues nos seguimos embarcando en lo que nos venden los comerciales engañosos, porque además otra cosa que hay que reconocer es que los trabajadores comunes y corrientes no tienen la posibilidad de estar investigando cómo están tus cuentas de Afore, cómo está tu pensión. O sea, trabajas 12 horas diarias, llegas a tu casa con ganas de descansar, al otro día en la misma rutina, y lo que menos tienes tiempo es ir a revisar tus papeles, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Entonces todo esto requiere de información. Entonces decirles que estoy totalmente comprometida de hacer lo que podamos hacer. De entrada, proponerles que sí podamos seguir trabajando estos temas. Digo, he tomado toda una puntual seguimiento de todo lo que han comentado. Me parece muy importante este tema de la manifestación activa. Se me ocurre, por ejemplo, que en los hospitales, pero ya lo iremos platicando, solamente son propuestas que ahorita quiero hacerles porque me han surgido a raíz de lo que he platicado con ustedes. Es que me parece importante que los derechohabientes y quienes trabajan en las instancias de salud pues sepan lo que está pasando, y me parece que podría haber una manifestación activa en ese sentido, que sean los propios trabajadores que estén dando a conocer lo que está pasando dentro sin dejar de trabajar, para evitar este tema de la falta de atención. O sea, un tema de un paro implica que si de por sí no te atienden y paramos labores, menos atiendes y lo único que generamos es malestar. Pero si se genera una comunicación de qué es lo que está pasando y por qué no te estoy atendiendo como se debe, empezamos a generar conciencia y pensamos en el esquema de cómo podemos hacer esta manifestación activa. Me parece que otro elemento importante que se puede hacer es pensar en las nuevas tecnologías de la información para poder dar a conocer de manera más importante y concentrar en un solo sitio todo lo que está diciendo Jean Millet. O sea, toda la información que se puede dar a los trabajadores en un solo espacio, porque esa es la otra parte. La información no está a la mano, tienes como que ir a rascar y buscar, y ya nos ha dicho Guillermo que lleva 11 años estudiándolo, ¿no? Y investigando, juntando información, haciendo sus propios análisis. Pues pensemos en cómo podemos generar un espacio. Sabemos que también no todas las personas tienen acceso a internet, pero cada vez más tenemos en nuestros propios teléfonos la posibilidad de acceder a información. ¿Cómo podemos generar una plataforma de información donde llevemos todo esto en un solo lugar donde se puedan informar los ciudadanos? La manera que tenemos aquí los legisladores de hacer escuchar nuestra voz es a través de puntos de acuerdo. Si bien efectivamente los puntos de acuerdo son llamados a misa, porque los puntos de acuerdo son exhortos a los funcionarios, lo que puede hacer es, a final de cuentas, es hacer del conocimiento público un tema. Efectivamente puede ser un llamado a misa porque el funcionario puede ser que nunca reaccione, pero necesitamos que estos temas no se queden entre nosotros y hacerlos cada vez más de la opinión pública. Y yo lo que ofrezco es que con los temas que aquí se han planteado a través de José Antonio, podamos armar una agenda para ir trabajando temas muy específicos que podamos convertir en puntos de acuerdo. Por ejemplo, el caso de Toño me parece un tema en el que hay que exhortar a la Secretaría de Salud a que se atienda su caso en particular, pero no solamente su caso en particular, sino poner todas las situaciones que se enfrentan de esta naturaleza, y podemos hacerlo y darle seguimiento con la Secretaría de Salud. También uno sobre exhortar a las autoridades sobre la información que haya una información clara sobre los efectos de la nueva ley,
y de las que están en transición y de la vieja ley, para que ellos informen de manera clara y no como lo están haciendo de manera engañosa. También uno sobre el tema de los trabajadores sancionados, a llamar a las autoridades a que expliquen por qué están siendo sancionados estos trabajadores, y son los temas que tomé en cuanto a exhortos que se pudieran hacer, que a través de Hortensia, que está allá atrás, que también ha estado tomando notas, quiero levantar la mano ahorita para que te conozcan, les pediría que le hagan llegar la información de estos 3 temas muy concreta, con datos, fechas y demás, para que podamos presentar los puntos de acuerdo y que vayamos pensando en las fechas en las que podamos presentarlo. Les digo, con el hecho de que se lleve a la tribuna, se hable del tema y podamos difundirlo. No llega más allá, estoy consciente, pero hay que hacer de estos temas de la opinión pública. También, por supuesto, el pronunciamiento sobre el tema del desabasto me parece muy importante llevarlo a un asunto de conocimiento de la audiencia pública. Y también me parece muy importante, y para eso creo que será necesario que también con ustedes tengamos una reunión más corta de trabajo con quienes vienen representándolos, para pensar en hacer un mapeo de quiénes pueden ser los otros senadores y senadoras que se puedan aliar a esta causa, y juntos invitarlos a hacer un foro sobre estos temas, donde estén esos senadores que sean aliados, llamar a los funcionarios que aquí nos fueron diciendo, tengo nota de ellos, y también llamar a la parte patronal, para que también exprese, o sea, con todas las partes, con funcionarios, con legisladores, con la parte patronal y con derechohabientes, como el caso de Alto. Y que pensemos en un foro de esta naturaleza aquí en el Senado, pero para que hagamos cosas necesitamos que seamos más senadores y senadoras los que estén en esta lógica, y necesito que con ustedes podamos ir haciendo un mapeo de quiénes pueden ser esos senadores y senadoras que pueden ser aliados, y llamar a cuentas a los que no pueden ser aliados, pero que están presidiendo comisiones como la de Seguridad Social, como la de Trabajo y Previsión Social, que también estén formando parte y los escuchen. O sea, de entrada, que esto no nada más lo escuche yo, también lo escuchen otros. Con respecto a todas las iniciativas que han planteado, también requerimos que establezcamos una mesa de trabajo para eso, para plantear la iniciativa tal cual. Yo tomaría nota en esas reuniones de trabajo de qué leyes, qué artículos, incluso nos sentamos con las leyes y los artículos para proponer las iniciativas, y también con el mapeo que hicimos de los senadores, invitamos a los otros senadores a que firmen las iniciativas y empujarlas, y que también sabemos que las mayorías se imponen en el Senado, pero por lo menos nos van a servir para hacer contrapeso. O sea, que si ellos ya traen la de salud, ¿no?, nosotros meter la otra y por lo menos atenuar lo que se vaya, o sea, porque al final de cuentas van a tener que dictaminar ambas iniciativas, ¿no? Entonces tenemos que presentar iniciativas que vengan a hacer contrapeso a las otras que están, y por lo menos si no pasan las nuestras, tampoco pasan las de ellos. Y bueno, un tema con respecto al asunto de género, decirles que sí es un tema donde hay mucha perspectiva de género, o debe de haber mucha perspectiva de género, porque al final de cuentas quienes tenemos por estadística una mayor posibilidad de vida, de acuerdo a las estadísticas, hoy en día son las mujeres, ¿no? Podemos tener mayor años de vida hoy en día las mujeres, sin embargo, llegamos con peor calidad de vida las mujeres, porque cada vez más las enfermedades crónico-degenerativas las están sufriendo las mujeres, y lo que es peor, las mujeres no tienen o sea, si los trabajadores en general no tienen seguridad social, las mujeres menos, porque las actividades de tipo doméstico que tenemos las mujeres han impedido que tengan más tiempo de trabajo formal, con prestaciones y seguridad social, y por lo tanto cuando tú llegas a la vejez, llegas sin ningún tipo de seguridad social, porque mucho tiempo lo dedicaste al trabajo doméstico y el cuidado de los otros, que te impidieron cotizar y tener un trabajo formal, y además tuviste que acceder a trabajos de carácter informal, ¿no? Muchos de ellos, como por ejemplo vender abón, vender cosas, para poder tener tiempo para cuidar a los hijos y al mismo tiempo poder trabajar. Entonces, en este tema sin duda hay un asunto muy importante de género, porque las mujeres llegamos
todavía en peores condiciones a la vejez que los hombres. O sea, sí hay un problema muy importante que hay que tratar, que hay que ver y que tiene que ver con varias propuestas que hay a nivel mundial de reconocer, de darle un valor, ya está incluso en las cuentas satélite reconocido el trabajo doméstico. La aportación económica que el trabajo que las mujeres hacen a las cuentas nacionales, porque si nosotros valoramos todo lo que hacemos diario, tiene un costo que no se nos ha dado, pero que está aportando a la economía del país. O sea, si nosotros dejamos de hacer lavar trastes, ropa, cuidar niños, llevarlos a la escuela, guarderías, enfermería, o sea, todo lo que todas las mujeres hacen diario tiene un valor para que este país funcione. Si dejáramos de hacer eso, no funcionaría. Bueno, eso ya existe en una cuenta, se está haciendo la valoración de lo que están haciendo las mujeres, para que también en esa medida las mujeres puedan contar con una seguridad social a razón de lo que han hecho aportándole a la economía de este país. Estas son propuestas que hay a nivel internacional. Hacerlas en nuestro país todavía está muy complicada, pero es un tema que tampoco debemos de perder de vista, porque sí hay un asunto de género en razón de que las mujeres hemos insertado al trabajo todavía en condiciones más desfavorables de las que ya han contado todos ustedes aquí al trabajo. Y por supuesto me parece muy importante el tema de formar el grupo de asesoría jurídica. De entrada le pediría a Yanira y a quien nos digan quién más pueden formar parte de este grupo, conectarlas con los abogados que también me vinieron a ver ayer, con las empresarias que también tienen grupos de abogados, empezar a ir haciendo ese frente, ¿no? Con quienes ustedes digan, de los compañeros de pensionados y jubilados que también han trabajado este tema, vamos armando ese grupo y que entre todos ellos se reúnan a decidir cuáles son los mejores caminos para dar la defensa jurídica y definir las prioridades, porque vemos que hay N cantidad de temas que estamos planteando aquí, pero estratégicamente cuáles son los que requerimos dar la defensa jurídica de manera prioritaria para tratar de ir deteniendo esta oleada. Y sin duda en algún momento tendremos que hacer de tal manera este movimiento que crezca cada vez más, para que unirnos con muchas otras movilizaciones que seguramente en otras partes del país se están dando, en otros movimientos se están dando, estar con los oídos muy abiertos a poder generar estas articulaciones con otros movimientos, y que también busquemos en la solidaridad internacional con otros grupos que en otros países están viviendo esto, porque esto no solamente tiene que ver con nuestro país. Entonces, pues de mi parte van a tener la disponibilidad de trabajar a fondo, de hacer todo lo que yo pueda hacer desde este espacio. Sé que es una posibilidad limitada, porque soy una de 128, porque el cargo es de 3 años, pero podría rescindirse en cualquier momento si la titular regresa, pero que desde el espacio en el que yo me encuentre, cuenten con que yo voy a hacer siempre lo que esté en mis manos para que avancemos en estos temas y para articular todos estos espacios con los que me estoy uniendo y a que estoy escuchando, para que las cosas podamos hacerlas unidos para cambiar realmente la situación que está viviendo en este país, porque me parece además muy importante que lo hagamos unidos, porque la gravedad de lo que sucede nos va a dar muy pronto la vuelta, y lo que sucedió en Grecia va a ser muy poco a lo que puede pasar en un país como nuestro, con muchos millones de mexicanos más, con una crisis tan profunda como se ve. O sea, nos la tapan con comerciales y con escándalos, pero la crisis económica que se viene en este país, con la devaluación del peso, con la deuda externa e interna, con N cantidad de decisiones políticas económicas erróneas, para seguir beneficiando unos cuantos, está tronando económicamente al país. Entonces necesitamos hoy más que nunca estar unidos para hacer frente a eso. Pues conmigo cuentan, no sé si algo quedó pendiente, pero yo estoy a la disposición y estaremos buscando, nos pondremos de acuerdo para hacer este tipo de reuniones ya más concretas de trabajo, para ir arrastrando el lápiz, haciendo las iniciativas, haciendo los puntos de acuerdo, haciendo el frente jurídico y todo lo que podamos hacer desde ese espacio. Muchas gracias.